Buenos días, Carmen, gracias a ti. Pues así de sencillo y así de franco, dímelo, Pedro, ¿quién era Álvaro Matute? Mira, empecé el texto recordando hace pues casi 25 años que entré a la carrera, más de 25 años de hecho, y recordando que a mí no me decían nada. ¿Qué significa eso? Que Álvaro Matute es un personaje poco conocido fuera del gremio de los historiadores, lo cual no es un reproche, porque muchas veces tú me has oído reprochar a que los historiadores no salimos de nuestro gremio, pero también hay historiadores que deben multiplicar el gremio y hacer discusiones teóricas dentro del gremio para enriquecerlo, para aumentar la potencialidad de los que sí salimos, para crear profesores, historiadores, periodistas, y ese fue el papel de Álvaro Matute, un personaje, como digo, quizá poco conocido fuera de la academia, fuera de la producción historiográfica, pero que para los historiadores es un gran capitán, uno de los últimos, o quizá, quedan algunos vivos, prefiero no decir sus nombres para no atraer ninguna mala suerte, uno de los últimos grandes capitanes de las corrientes teóricas de los historiadores del siglo XX. Con él creo yo que se pierde no solo un hombre bueno, un maestro generoso, de cientos de alumnos, nos contamos por cientos, ayer en el velorio pasaron por ahí 200 o 300 historiadores mexicanos, algunos vinieron de provincia solamente para el velorio, y es eso, ¿no? El formador de historiadores, alguien poco conocido fuera del gremio, no es un historiador al que se lea mucho, tampoco escribía él con ese afán, con el afán de ser leído fuera, pero es un historiador fundamental como formador de historiadores y en las discusiones teóricas dentro del gremio. Pedro, lo vamos a extrañar muchísimo. Sí, desde luego. Pedro Salmerón no alcanzó a llegar como debía a la Academia Mexicana de la Lengua porque su fallecimiento ya impidió. Ya estaba, lo que no alcanzó a hacer fue su discurso de ingreso. El discurso. Bueno, estaba en la academia, pero su discurso sí. se quedó, ya no alcanzamos a saber qué, ¿no? Sí, pero ya estaba en la academia, y hace ya varios años, más de 10, que estaba en la Academia Mexicana de la Historia. Entonces, sí. ¿Pero por qué no tenía su discurso de ingreso? ¿Qué es lo que faltaba? Porque en la Academia de la Lengua debe de llevar por lo menos 5 sesiones, haber asistido a 5 sesiones antes de pronunciar ese discurso en público. Mira tú. Entonces todavía aún no tenía esas 5 sesiones, pero ya estaba miembro ahí de la academia. Así es. Bueno, entonces quedó ese discurso que nunca se pronunció y bueno, pues como se indica aquí, pues además de historiador, un hombre que dedicó su tarea al lenguaje, a la lengua. Así es, y al análisis de lenguaje. Él fue de los introductores en México del análisis del discurso como mecanismo de estudio de la historia misma. Es decir, qué significa o cómo se estudia un libro de historia, cómo se estudia lo que el historiador quiere decir, cómo se estudia la trama que un historiador construye, y eso es un análisis del discurso y del lenguaje, y Matute fue de los introductores de esas técnicas, de esas que ahora quizá muy en boga dentro de los historiadores, sobre todo en la academia, pero que en su momento fue novedosa, y él es de los introductores de esas técnicas. 74 años, se fue antes de lo que uno hubiera esperado, ¿no? Así es, además era sano, deportista, nadaba, no fumaba, no tenía excesos, entonces, pues bueno, la vida no está comprada, ¿no? La vida no está comprada, pues le recomiendo a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo desde la plataforma digital donde andamos, Pedro, que lean tu texto que has titulado Álvaro Matute, porque es una manera muy importante, muy sentida de alguien que ha perdido a alguien importante y que ese alguien importante es importante para cientos de personas, para cientos de historiadores que se han formado o que se formaron precisamente bajo la figura de Álvaro Matute, que falleció y que lamentamos este fallecimiento. Así que recomiendo ampliamente que te lean, Pedro, siempre, pero en este caso más por tratarse de una revisión tuya, biográfica y profesional. Al final de cuentas, las dos cosas van de la mano. Así es.
sí, pues es trabajo, pero también es el recuerdo del maestro al que... Totalmente de acuerdo con las preguntas que te hacía el profesor. ¿Qué leemos cuando leemos un libro de historia, por ejemplo? ¿Qué leemos, qué buscamos en él? Es muy bueno tu texto para darle dimensión a lo que significa esta pérdida. Te mando un abrazo, Pedro. Gracias por contarnos esta mañana. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Igual para ti, Pedro Salmerón, gran historiador. Y bueno, pues la muerte de Álvaro Matute, que le pega a muchísimos historiadores en este país, por lo que acaba de decir uno de sus alumnos más destacados.